Buen día chicos, el día de hoy la clase será de introducción a la estadística, en donde vamos a aprender qué es la estadística y algunos conceptos básicos de ella, además de ejemplos para cada uno de dichos conceptos. Para empezar, la estadística es un conjunto de técnicas y procedimientos que nos van a permitir recopilar, organizar y analizar e interpretar un conjunto de datos, de manera que a partir de ellos se puedan inferir en conclusiones para tomar decisiones, ¿sí? Entonces la estadística nos va a permitir recopilar datos, organizarlos y finalmente interpretarlos para poder tomar decisiones. Los conceptos básicos de la estadística son la población, la muestra, la variable estadística y por último el dato estadístico. La población es un conjunto universal que se utiliza para realizar un estudio estadístico, donde sus elementos tienen alguna característica en común, la cual permite agruparlos. ¿Qué significa todo esto? Bueno, la población va a ser un conjunto universal, va a ser un todo en el que vamos a incluir a lo que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, podrían ser la población de los alumnos del Colegio Juan 23. Esto sería el total de alumnos del Colegio Juan 23. Tenemos a la población de los animales en peligro de extinción del mundo. También tenemos a la población de las personas que se mantienen en su casa durante la cuarentena. Como ya hemos dicho, la población va a ser un todo o va a ser un conjunto universal de lo que vamos a estudiar. Luego tenemos a la muestra. La muestra es un subconjunto de la población. ¿Qué significa esto? Significa que la muestra va a ser una parte de la población, una parte representativa, ¿sí? La muestra se va a utilizar cuando nuestra población sea demasiado grande como para poder estudiarla toda. Por ejemplo, si tuviéramos como población a los ancianos que viven en el Perú, sería una población demasiado grande para poder estudiarla. Por lo tanto, nosotros podríamos escoger una muestra al azar. Por ejemplo, los ancianos que viven en Laredo, esa sería ya una muestra más pequeña que sí podríamos estudiar. Para los anteriores ejemplos que dimos, las muestras serían las siguientes. Por ejemplo, de la población de alumnos del Colegio Juan 23, podríamos nosotros hallar una muestra de los alumnos del tercer año de secundaria del Colegio Juan 23, es decir, una parte de toda la población de los alumnos. Podríamos tener animales en peligro de extinción del Perú, ¿sí? Que sería una muestra de todos los animales que tenemos en peligro de extinción en el mundo. Y por último, de las personas que se mantienen en su casa durante la cuarentena, una muestra podría ser las personas que se mantienen en su casa durante la cuarentena que viven en el barrio 2 del Alto Trujillo. Vamos a ver ahora lo que es la variable. Una variable estadística es una característica de la población. Es lo que nosotros vamos a preguntar o la característica de interés para nosotros. A eso les vamos a denominar variable. Por ejemplo, para el ejemplo anterior de los alumnos del Colegio Juan 23, una posible variable sería su edad. Nosotros podríamos preguntar la edad a los alumnos. Otras posibles variables, por ejemplo, serían el nombre, la estatura, el peso, su color favorito, sus películas favoritas, su comida favorita, su grupo musical favorito, etc. De los animales en peligro de extinción que viven en el Perú, podría ser el nombre de las especies, por ejemplo. Y de las personas que se quedan en su casa durante la cuarentena, una variable de interés sería, por ejemplo, las actividades que realizan para pasar el tiempo durante esta cuarentena. La variable, como ya ven, es muy extensa, por lo cual la vamos a clasificar en variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Cuándo una variable va a ser cualitativa?
Bueno, como su mismo nombre lo indica, cualitativa viene de cualidad, es decir, va a expresar una cualidad de la persona o, o del individuo que vamos a analizar. Mientras que una variable cuantitativa va a expresar una cantidad o un valor numérico. Dentro de las variables cualitativas tenemos dos subgrupos, las variables cualitativas ordinales y las variables cualitativas nominales. Como su mismo nombre lo dice, las variables cualitativas ordinales indican un orden. Por ejemplo, acá tenemos el grado de escolaridad. ¿Cuál es el grado de escolaridad? Inicial, primaria, secundaria y superior. Una persona no puede haber cursado la secundaria si no ha terminado la primaria. Del mismo modo, no puede entrar a una educación superior si no ha terminado la primaria o la secundaria. ¿Sí? Entonces, este tipo de variables van a seguir un cierto orden. Tenemos la clase social dentro de variables ordinales y tenemos el grado de satisfacción. Dentro de las variables cualitativas nominales, en este tipo de variables los datos no guardan un orden lógico. ¿Sí? Es decir, todos los datos tienen la misma categoría o la misma jerarquía. Por ejemplo, acá podríamos tener el color, el estado civil, el sexo, podríamos tener infinidad de variables más, el nombre, el país de procedencia, etc. Dentro de las variables cuantitativas vamos a tener dos tipos de variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. Una variable cuantitativa va a ser discreta cuando todos los valores correspondan a los números naturales. Es decir, acá no vamos a tener a números fraccionarios o a números decimales. Todos los valores van a ser números naturales. Acá vamos a tener, por ejemplo, al número de hermanos, que siempre va a ser un número natural. No podemos decir yo tengo un hermano y medio, por ejemplo. Vamos a tener a la edad y vamos a tener a la cantidad de compañeros. Hay también acá infinidad de variables cuantitativas discretas. Podría ser, por ejemplo, la cantidad de postes de luz en la calle, la cantidad de lapiceros que tengo, la cantidad de carros que pasan en un día, etc. También tenemos a la variable cuantitativa continua. Esta variable va a tomar valores que se encuentran en algún intervalo. Es decir, puede tomar valores fraccionarios o puede tomar valores decimales. Acá tenemos, por ejemplo, la estatura, que por ejemplo podría decir yo mido 1,61 m, otro dirá yo mido 1,70 m, otro dirá yo mido 1,80 m, 1,85 m, ¿sí? Entonces, estas variables pueden expresarse como valores decimales o como valores fraccionarios. El peso de una persona, el pago que se realiza por una compra, por ejemplo, cuando vamos a un supermercado y vemos que un televisor está a 1999.90 soles, ¿sí? Entonces, ese número decimal vendría a ser, el pago que se realiza por ese televisor vendría a ser una variable cuantitativa continua, porque se está expresando en decimales. También podría ser, por ejemplo, la temperatura, cuando dicen tengo 37,5 de fiebre, tengo 38,5 de fiebre, etc. Vamos a ver por último a los datos estadísticos. Los datos estadísticos son cada uno de los diferentes valores que se pueden obtener de la variable estadística. Por ejemplo, si mi variable fuera el color favorito de un grupo de personas, ¿sí? Mis datos vendrían a ser cada uno de los valores o cada una de las respuestas que yo voy a obtener de dichas personas. De repente unos me dirán que su color favorito es el verde, otros el negro, otros el azul, otros el blanco y así sucesivamente. Cada una de esas respuestas vendría a ser un dato estadístico. Por ejemplo, para el caso de los alumnos del Colegio Juan 23, dijimos que la variable que íbamos a analizar iba a ser la edad de los alumnos de tercero de secundaria. Entonces, los posibles datos podrían ser 13, 14, 15, que son más o menos las edades
en las que los chicos están en tercer año de secundaria. También para el caso de los animales en extinción en el Perú, dijimos que nuestra variable iban a ser el nombre de las especies, por lo cual nuestros datos estadísticos serían el oso andino, el cóndor, el delfín rosado, el gato de los Andes, el mono choro de cola amarilla. Es decir, cada uno de las posibles especies que cumplan con esa condición de estar en peligro de extinción en el Perú. Por último, para el caso de las personas, las actividades que hacían las personas que vivían en el barrio 2 del Alto Trujillo. Acá podríamos tener ver películas, leer libros, dormir, ver noticias, los cuales serían nuestros datos estadísticos para la variable que habíamos planteado. Recuerdan que nosotros dijimos que la estadística recopilaba información para después organizarla. Bueno, todos estos datos que hemos obtenido vamos a organizarlas en un cuadro. Tendríamos entonces que para la población de los alumnos del Colegio Juan 23 hemos escogido una muestra de los alumnos de tercer año de secundaria. Nuestra variable ha sido la edad y nuestros datos obtenidos han sido 13, 14 y 15 años. Para la población de los alumnos en peligro de extinción en el mundo, hemos cogido una muestra de los animales en peligro de extinción del Perú. Hemos escogido la variable del nombre de la especie y estos han sido nuestros datos, el oso andino, el cóndor, el delfín rosado, etc. Por último, para la población de las personas que se quedan en casa durante la cuarentena, hemos escogido una muestra de las personas que se quedan en casa durante la cuarentena, pero que vivan en el barrio 2 del Alto Trujillo. Nuestra variable fue las actividades que realizan para pasar el tiempo durante la cuarentena, y nuestros datos fueron ver películas, leer libros, dormir y ver noticias. Bien chicos, esta ha sido toda la clase por hoy. Ahora espero que puedan resolver su cuadernillo de trabajo.